Yo hacía esta referencia, estamos en el año del Bicentenario, y si hoy viniese acá Belgrano y Alberdi, advertirían que mayo no fue una revolución y si llovía o no llovía y había paraguas o no, fue una revolución de tipo fiscal, que presentados los mismos problemas que se presentan acá, decide terminar con todos los impuestos y llevar como origen de los recursos fiscales a las rentas. Por eso todos los entes recaudadores de todas las provincias se llaman rentas. Sin embargo, de las rentas fundiarias no queda absolutamente nada porque representan hoy menos del 1% del total de los recursos. Esta es la monstruosa construcción que se ha hecho a través de la escuela neoclásica y que ha derivado en nuestras universidades y han transformado a nuestros economistas en la antítesis de Belgrano y de Alberdi. Cuando Gervasoni presenta los 10 países líderes en el ranking, son todos países que mantienen el sistema rentístico. Cuando vemos el fenómeno que está pasando en la China están triunfando las ideas de Rivadavia y de Belgrano. Es el sistema rentístico que está transformando esa sociedad agraria en industrial. Entonces yo creo que acá hace falta un esfuerzo muy fuerte por parte de los economistas para abandonar viejas concepciones tributarias de tipo romano que nos llevan al mismo conflicto que la civilización romana, es decir, a nuestra autodestrucción. Lo tenemos en la calle, con una sociedad que en el desierto verde argentino está condenado a vivir en la calle o en villas miserias, porque este sistema neoclásico que se enseña en nuestras universidades ha permitido la más grande inmoralidad, que es la apropiación privada de la renta pública, y que para sostener entonces al Estado haya que atacar a la propiedad privada a través de impuesto al consumo y a la producción. Entonces es mi deseo que en cada facultad de ciencias económicas se ponga un busto de Belgrano y se sepa quién fue este eminente economista y demos vuelta, porque los políticos han abandonado a los economistas, porque los economistas no son la solución, son precisamente el problema. No se sale de este embrollo, de este nudo gordiano que bien dijo Liach. Acá existe un nudo gordiano y hay que resolverlo como en la Revolución de Mayo. Se corta esto por el medio y se vuelve al sistema rentístico de recursos del Estado. El ritmo fiscal, que bueno, ha sido un gran ejercicio de perseverancia, ¿no? En el medio de un contexto cada vez más parecido a un desierto, en lo que hace al propio concepto de federalismo fiscal, ¿no? Si uno compara la situación de cuando esto comenzó y ahora, mi impresión es que estamos bastante peor. Y estamos peor porque lo que se ha ido consolidando es un sistema económico y rentístico, como diría Alberdi, profundamente distorsionador del federalismo fiscal, un sistema fuertemente unitario, que además tiene el gran problema de que como coexiste con una circunstancia económica favorable, en función sobre todo de un contexto internacional de valorización de los bienes básicos que produce la Argentina y que producen la mayoría de las provincias argentinas, y que ha posibilitado un crecimiento muy importante de la economía, hace que los problemas que desde el punto de vista académico pueda tener este sistema son no problemas para la enorme mayoría de la sociedad. Son no problemas para la enorme mayoría de la sociedad, o sea, no se considera que sea un problema. Sin embargo, y en esto mi posición curiosamente, porque no estaba así planeado tener algunos puntos en contacto con lo que decía Carlos Gervasoni, este esquema que yo presenté el año pasado, pero que parece el mismo distinto, porque en el camino publiqué un libro que se llama En busca de los acuerdos perdidos. Este esquema de lo que llamamos los nudos gordianos de la Argentina se parece mucho a lo que en la literatura sobre la maldición de los recursos naturales, que es un tema muy polémico, hay mucha bibliografía al respecto, a favor y en contra de la existencia o no de esa maldición. Hay un centro que se ha constituido en la Universidad de Oxford hace 3 años, especializado en el estudio de esta cuestión,
Pero en lo que hay cierto consenso es que hay una propensión de los países con abundancia de recursos naturales a generar malas instituciones de distribución de la renta. Malas instituciones de distribución de la renta en un sentido amplio, ¿no? Entre provincias, entre sectores, entre personas, etc. Y que, contrario sensu, los países que, a pesar de tener una abundancia de recursos naturales, lograron construir buenas instituciones de distribución de la renta, no han tenido ninguna maldición de los recursos naturales. Sin ir más lejos, los países del mundo que encabezan, por ejemplo, el ranking de desarrollo humano, son casi todos países con abundancia de recursos naturales. Los 5 primeros lugares están Canadá, Australia, Noruega, Islandia. En el 6º lugar aparece Holanda, curiosamente, porque Holanda fue el que le dio el nombre a la enfermedad holandesa, y se ve que tanto no se enfermó porque está 6º en el ranking, ¿no? Lo cual tiene que ver con que logró en buena medida desarrollar buenas instituciones de distribución de la renta. El panorama argentino yo creo que se parece mucho, yo diría que se parece cada vez más a uno de malas instituciones de distribución de la renta. Y esto que yo llamo los nudos gordianos, ¿no? Bueno, por un lado abajo está lo que yo llamo los bajos continuos, que son conflictos que la Argentina nunca resuelve o da soluciones cíclicas y que siempre reaparecen. Los conflictos en torno a las instituciones políticas, los conflictos en torno a la puja distributiva y los conflictos en torno a los roles del Estado y del mercado, ¿no? Y los 4 nudos gordianos, tomando algunos, por ejemplo, la cuestión del desarrollo integral y sostenible de inserción externa, déjenme dar un ejemplo. ¿Quién se va a preocupar de este problema con la economía que, insisto, viene creciendo al 7-8% por año, que ha tenido una breve recesión el año pasado en el contexto de la peor crisis mundial de los últimos 80 años y ahora está de nuevo creciendo este año al 7,5%, ¿no? Parece como si fuera un argumento de una aguafiesta realmente, ¿no? Es una aguafiesta. Pero bueno, ahí está el problema de lo que no se ve. Por ejemplo, Argentina, en materia de producción agropecuaria y agroindustrial, está perdiendo aproximadamente 22.000 millones de dólares por año, de los cuales 12.000 millones de dólares serían exportaciones. Pero eso no se ve, o sea que no es un conflicto. Mientras los chacareros más o menos tengan plata, no es que pasó la sequía, la cosa tira, ¿no? Hay un problema de sojización, por ejemplo, ¿no? Es decir, de una creciente especialización de la Argentina en el cultivo de la soja que deriva en gran medida de políticas públicas, porque las políticas públicas han penalizado mucho más a las producciones alternativas. Hay el hecho que la Argentina este año va a producir más o menos, quizá un poquito más, pero no mucho, 10.000 millones de litros de leche, que es lo mismo que producía en el año 99, y en realidad podría producir 18 o 20.000 millones de litros de leche. Pero todo eso no se ve, no está. Entonces, evidentemente, es muy difícil que genere, digamos, una coalición política que, digamos, que trate de cambiar el estado de cosas, ¿no? Por supuesto, eso está vinculado a la cuestión de la coparticipación de impuestos, porque el esquema de, digamos, de imposición a la producción o el sistema de incentivos en realidad detrae recursos de las provincias. Recordemos otros costados de esto: la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires cuesta la tercera parte de muchas otras provincias, el transporte urbano cuesta la mitad o menos, y esto en gran medida está subsidiado con recursos que se extraen a las provincias. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces parece como que fuera un escenario en el cual se hace muy difícil cambiar el estado de cosas porque, digamos, la abundancia originada precisamente en una situación favorable de los recursos naturales hace que no haya una insatisfacción generalizada con el estado de cosas actual, ¿no?